RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy empezamos nuestro programa hablando de telecomunicaciones, Internet principalmente. Y hemos tenido la visita del presidente del organismo supervisor de la inversión en energía, precisamente en telecomunicaciones, el doctor Rafael Muente. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar aquí. Es muy importante el rol de esta institución reguladora del país, pero cuando he visto las estadísticas de Internet, vemos que tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Estamos, corrígeme si estoy en error, en el puesto 76 de velocidad del servicio de Internet, pero de acuerdo al informe del propio SICTEL, hemos avanzado en nivel de presencia del servicio en la mayor parte del Perú urbano. En eso sí hay un avance, pero todavía estamos lejos del primer quintil a nivel de Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha pasado? No se le ha dado a través de los distintos gobiernos la prioridad al servicio de Internet. Esto nos pasó factura en el caso de la pandemia, porque muchos muchachos y muchachas no pudieron tener acceso a la educación virtual. ¿Cuál sería la reflexión sobre la materia? Bueno, primero tenemos que entender cuál es el diseño institucional del tema de telecomunicaciones en el Perú, ¿no? En lo que fue la norma que modificó totalmente el esquema de telecomunicaciones, que antes eran prestadas por monopolios públicos, fue el decreto legislativo 702, que sale a fines del año 1991, ¿no? Claro, la norma ahora hay un texto único ordenado sobre el tema, pero lo que desarrolló fue que el principal factor de desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú debía ser la inversión privada. No los monopolios públicos que existían hasta entonces. Y ello implicó, por supuesto, un proceso complejo, ¿no? Que no simplemente era privatizar la compañía peruana de teléfonos y la empresa Entel Perú, que era empresa estatal que funcionaba en provincias, sino que había que, por supuesto, generar un marco institucional que permitiera que el sector privado fuera el impulsor. Pero no solamente se le puede atribuir al sector privado la densidad y el servicio de telecomunicaciones en todo el Perú. ¿Hubo planeamiento estratégico o se aprendió en el camino? Bueno, el esquema en ese momento en el Perú, a nivel de privatización, era, bueno, las empresas estatales como tales, privatizarlas así sería absurdo, no valían nada, ¿no? ¿Se hizo bien ese proceso o hubo muchos errores? Yo creo que hubo un proceso interesante que tenía sentido en ese momento. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido que liquidar esas empresas, como se liquidó otras empresas públicas, si no se privatizaron, como recuerdo la compañía peruana de vapores, ¿no? La CPV, que era imposible privatizarla. Pero aquí lo que se pensó es, vamos a traer un inversionista extranjero a que tome estas empresas, pero no abrir el mercado todavía en los servicios principales de telecomunicaciones, que era la telefonía fija, estamos hablando de los 90, y la larga distancia tanto nacional como internacional. En celulares ya había una incipiente competencia porque habían dos empresas, pero claro, el celular era un artículo de lujo totalmente ajeno a las necesidades de la gente. Era un doble reto. Primero era hacer que el servicio funcione, porque el Estado, yo recuerdo, había que esperar el sueño de los justos para que adquirir una línea de teléfono, era muy complicado. Sí, era 6 años. Sí, uno esperaba en promedio 6 años para que te Y lo segundo, había una ola, hay una ola de cambios
Entonces, ambas tareas en paralelo las hizo bien el Estado peruano, porque yo siento que en electricidad, con el perdón de los casos, hemos avanzado más en Lima como sector que en el servicio de telecomunicaciones, de Internet, o estoy en error. Mira, en Lima ya estamos cerca al 100% de acceso a Internet, en Lima. Pero la velocidad sigue siendo... Vayamos viendo las cosas por partes, ¿no? La velocidad se va a dar en la medida que las redes fijas de fibra óptica vayan reemplazando a las tecnologías anteriores, como la fibra híbrida con cable coaxial, ¿no? Que es lo que hay en la mayoría de Lima, y que es un servicio que no trae la velocidad ni trae la fiabilidad que trae la fibra óptica al hogar, ¿no? Fiber to the home, fibra al hogar, que es lo que está comenzando ya a estallar, digamos, rápidamente en Lima y también en provincias. O sea, hay un saludable cambio y aceleración de la competencia en lo que es acceso a Internet fijo, que es el que te va a dar la velocidad. Quiere decir mayor. que en poco tiempo estamos viendo que se aprieta el acelerador en ese aspecto. La fibra óptica ahora no tiene un solo operador, sea estatal o privado, ahora tiene múltiples y hay una competencia entre ellos. Ahí, si vemos nosotros cómo ha evolucionado el Internet fijo, no solamente hay una transformación de tecnología hacia la fibra óptica al hogar, sino además la entrada de varios otros competidores. Pero ¿qué necesitamos para que Perú reconozca que el Internet es un derecho fundamental hoy en el mundo moderno y que ahí se juega la competitividad de la economía? Bueno, como te mencioné antes, el modelo institucional implica que el sector privado es el motor, pero el sector privado no va a llegar a cada rincón del Perú. ¿Okay? No va a llegar porque para eso tendría que ser rentable a llegar a cada rincón del Perú. La infraestructura que hay que desplegar para llegar a centros poblados de 20 o 30 personas obviamente no va a permitir que sea rentable. Ese es el rol subsidiario del Estado, pero el Estado normalmente va a tener que tercerizar ese rol subsidiario porque no tiene la expertise en todos los campos. Bueno, para eso en los años 2000, la segunda década del 2000, el 2006, 2007, se hizo la ley de la banda ancha y se creó el proyecto La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que justamente lo que busca es que el Estado despliegue una red de donde se cuelguen operadores regionales que puedan capilarizar el acceso a Internet a las provincias y distritos del país. Pero algunos procesos se cayeron en el camino. El problema es que la red dorsal solamente hoy día se ocupa alrededor del 8% de su capacidad, ¿no? Hay problemas que se dieron por diseño. ¿Error de diseño? Problema de diseño de la red dorsal y problemas de diseño no solamente a nivel técnico, sino a nivel contractual. A nivel contractual, por ejemplo, se tomó una decisión equivocada, que la tarifa que se iba a cobrar a los operadores que se iban a colgar a la red dorsal fue una tarifa establecida por contrato. En telecomunicaciones no puedes fijar tarifas por contrato. Las propias empresas que supuestamente iban a ser los clientes de la red dorsal dijeron, oye, me sale más a cuenta armar mi propia red en los lugares donde me interesa llegar y tener mi propia red y competir con la red dorsal, y sin duda alguna voy a ser más eficiente y voy a dar mejores precios que la red dorsal. Muy importante la observación. La pregunta es, ¿nos resulta más barato hacer una reingeniería de estos, corregir estos errores o seguir avanzando con ellos? Bueno, esto, como ya he mencionado, es un proyecto que está plenamente a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y lo que pasó durante el gobierno de Sagasti es que se resolvió el contrato con el operador neutral que había para la operación de la red dorsal. ¿Eso va a un arbitraje? Azteca Comunicaciones. Bueno, eso sí, hay un arbitraje sobre eso y seguramente lo vamos a perder, ¿no? Pero más allá de ello, si se tomó esa decisión, entiendo yo, es porque teníamos que tener una alternativa que finalmente fuera más eficiente a nivel social.
el costo de oportunidad que se pierde en el Perú por no tener conectividad en todo el país, en todos los centros poblados del país, es muy grande, ¿no? Y podría pensarse... ¿No era mejor, perdón la interrupción, no era mejor renegociar? Porque la culpa del diseño equivocado no necesariamente era el postor ganador, depende de la modalidad del contrato. Bueno, había una corresponsabilidad. El problema es, tienes un inversionista, y el gobierno se sienta con el inversionista, le digo, ¿sabes qué? Tengo que modificar totalmente el contrato, no te voy a poder seguir subsidiando porque el Estado mes a mes le tenía que garantizar dinero a ese operador, ¿no? Entonces era, para el Estado peruano y para el país, era pérdidas por todos lados, porque no cumplía su rol, la red dorsal, y encima tenía que seguirle pagando al operador, ¿no? Para garantizar sus ingresos. Pero entonces el operador, yo entiendo el operador, ¿cuál es el incentivo que tenía el operador? Pero lo triste de esto es que encima de haber resuelto el contrato y iniciado el afectado un arbitraje, podemos terminar tras cuernos palos, podemos terminar pagando el dinero que necesitamos para invertir en la calidad del servicio y en la ampliación del servicio. El tema es que, a ver, si yo rompo un contrato es porque tengo una alternativa mejor socialmente a ese contrato. ¿Renegociar no era factible? Hoy, no, yo creo que, nuevamente, eso tendría que decirlo alguien del ministerio que Lo que pasa tuvo es realmente cercanía a eso. Los Subtel no tenía nada que hacer ahí. El sistema creo que hace que el miedo a la Contraloría no haya margen y la gente dice, prefiero romper aunque luego el arbitraje nos cueste carísimo. Ese es un tema transversal en el Estado, ¿no? No solamente en una situación así, porque cuando algo se hace mal en el Estado, siempre se buscan responsables, ¿no? En el sector privado, cuando alguien se equivoca, bueno, se enmienda eso, se asume el costo del error y se sigue adelante. En el Estado, uno puede terminar preso si te equivocas, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el Estado propio, el Pronatel que pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es el que está operando la red dorsal. O sea, el ¿Pero Estado... qué pasa si involucras a la Contraloría en control concurrente en la renegociación? A mí me preocupa el hecho de que en todas las instituciones del Estado se está yendo por la solución radical y los arbitrajes se están perdiendo. Cuando sumamos todas las cantidades de cada fallo arbitral, resulta que el monto va a ser tan grande que muchos problemas se hubieran resuelto. Mira, sí, te doy la razón en eso, pero nuevamente tendríamos que saber ese acercamiento que pudo haber habido, que seguramente se dio entre las partes, cuál fue la actitud del operador mexicano, azteca, que pudo ser, ¿sabes qué? No, yo no te cedo 1 milímetro en este contrato. Entonces si eso hubiera sido, y no me consta que haya sido así, pero es posible, si eso hubiera sido la situación, bueno, al Estado no le quedaba otra más que seguir con un contrato que en verdad significaba pagos y pagos, 20 millones de dólares y 20 millones de dólares, y a un operador, y a cambio de una red que no funciona, que no cumple su rol, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la situación? Hoy día el Pronatel, que forma parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está provisionalmente operando la red. Entonces, en este escenario, la foto de hoy día es que el propio Estado está operando la red dorsal nacional. ¿Cuántos años de retraso en comparación a países de la región nos ha costado ese error en el camino? Es difícil calcular eso, ¿no? Hoy en día el problema surge en las zonas más alejadas del Perú, particularmente en lugares de nuestra sierra, de los Andes y nuestra Amazonía. Porque incluso, ojo, el trazado de la red dorsal no incluía la Amazonía peruana. ¿Por qué? Obviamente por las condiciones topográficas para poder pasar la fibra óptica aquí. El sector privado ha llegado con fibra óptica a un punto en la Amazonía y eso ha mejorado sustancialmente el servicio, que por supuesto no está en el nivel que quisiéramos, pero nuevamente ahí hay que buscar soluciones que combinen la tecnología con una solución económicamente factible. Entonces, ¿ya puede haber pago electrónico, por ejemplo, en los hoteles de Iquitos? Yo creo que sí. Porque hasta hace no mucho tiempo había que llevar efectivo. No, yo creo que sí. Ya eso ha mejorado. Yo creo que sí, eso ha mejorado ya hace quizá un par de años, ¿no? Yo estuve en Iquitos
un poco antes de la pandemia, y cuando di la conferencia de prensa tuve que reconocer que el servicio era paupérrimo y que eso no era banda ancha en ninguna parte del mundo. Entonces, sí, ha habido esfuerzos, pero por el sector privado el Estado lamentablemente todavía sigue entrampado en el tema de cuál va a ser la solución de la red dorsal y las redes regionales que se tienen que conectar a la red dorsal para capilarizar el servicio. Y la conexión satelital es más onerosa para llegar a la comunidad nativa. Puede ser más onerosa, pero nuevamente, una alternativa es subsidiar, ¿no? Una alternativa, el Pronatel recibe, es un fondo que se llama FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que consta de los aportes de todas las empresas concesionarias, 1% de sus ingresos. Es un fondo grande. Entonces, una alternativa, nuevamente, es desarrollar proyectos subsidiados o eventualmente podría subsidiarse la demanda. Pero, nuevamente, no quiero meterme mucho en esos temas porque, obviamente, eso le pertenece a la gestión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero el sector privado ha hecho avances importantes. Ayer dimos una conferencia de prensa para presentar los resultados de la última encuesta nacional de hogares que desarrolla el OCIPTEL, que es el ERESTEL. Y, por ejemplo, a nivel de hogares, 4 de cada 5 hogares en el Perú tiene conectividad a Internet. Hace unos 10 años era lo opuesto. 4 de cada 5 hogares no tenía conectividad a Internet. Entonces, también hay que ver los avances, ¿no? No, es indudable que es un avance estar en sexto lugar en Sudamérica, pero la gran pregunta es, ahora hay que acelerar el paso, porque es fundamental la buena conexión para no solo el estudio, no solo comunicarse con la familia, sino para la economía en su conjunto. Absolutamente. Nosotros decimos que cada minuto que una persona no tiene conectividad a banda ancha es un minuto de vida, de progreso y de satisfacción de necesidades básicas que se pierden para cada peruano. Entonces, es un tema de la mayor urgencia y tiene toda la lógica que sea un derecho fundamental el acceso a Internet de banda ancha. Porque sin él estamos prácticamente matando los sueños de desarrollo y los sueños de básicamente como ser humanos podernos realizar, ¿no? Porque hoy día tiene una relación fundamental con la realización personal. El regulador podría ayudar y mucho al ministerio y por inversión en el comité especial. ¿Hay ese diálogo, hay ese refuerzo de la experiencia que ustedes tienen? Bueno, nuevamente, cada una de estas instituciones tiene su rol. El regulador lo que hace es buscar eficiencias a nivel de libre competencia en el sector privado. Pero tienen la experiencia de campo. Eso es cierto, pero nuevamente, el 90% de los hogares del Perú tienen conectividad. ¿Ok? Es más, el 10% que falta con conectividad, no estoy diciendo que sea banda ancha, pero por lo menos conectividad, ¿no? Ese 10% está disperso enormemente. Ahora, de ese total porcentaje de calidad a niveles competitivos, ¿cuál sería el porcentaje que hemos logrado? Bueno, el tema de calidad, a ver, vamos Una calidad media. Pero por eso, la calidad finalmente se establece en determinados conceptos técnicos, ¿no? Tenemos calidad de voz, ¿no? Para hacer las llamadas telefónicas clásicas. Un indicador que se toma mucho en cuenta es la velocidad. A ver, estamos hablando de Internet entonces, estamos hablando de datos, sí. ¿no? La velocidad que se requiere para poder realizar cualquier tipo de actividad normal por Internet la determina el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Si no me equivoco, estamos hablando hoy en día, por una resolución ministerial, me parece que estamos en 16 megabits por segundo. ¿Ya? Que en muchos casos se cumple. Nuevamente, el reto está en el mundo rural y el reto está en muchas provincias, muchas ciudades de provincias. Pero nuevamente, aquí hay dos maneras de llegar. O se siguen incrementando la competencia y la reconversión técnica por parte de las empresas, combinado con la acción estatal
para poder llegar a aquellos lugares donde no existe incentivo por parte del sector privado en invertir en ese despliegue de infraestructura. Entonces es válido el concepto, que podríamos llegar a la velocidad de 3 dígitos, que eso ya es non plus ultra y son los países más avanzados del mundo, pero que nos acerquemos, si es que el OCIPTEL, que tiene el know-how, que tiene la experiencia, que tiene los cuadros técnicos, porque me preocupa lo que ha ocurrido en los últimos años, que al ministerio ha llegado gente que recién estaba aprendiendo de la actividad con motivo de su nombramiento o de su designación. Entonces, es urgente que la hoja de ruta sea, por lo menos con la opinión, el informe y la asistencia de ustedes. ¿Eso es usual o no es usual? Eso depende. El organismo rector del sector es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nosotros somos un organismo regulador, entidad técnica, entidad técnicamente autónoma para efectos del desarrollo del mercado. ¿Okay? Y nosotros también determinamos lo que es los parámetros de calidad y hacemos muchísima difusión de cuáles son los operadores que dan mejores condiciones de calidad de servicio y calidad de atención, que es un tema también importante para los usuarios, no solamente el servicio, sino la atención. Es muy cierto, pero hay algunas competencias que se comparten. Es como en el caso eléctrico, que es el sector que más conozco. No tendríamos generación eólica en el proyecto más importante minero de cobre que hoy hay en Moquegua si el regulador, investigando con los abogados, se daba cuenta que tenía competencia y ante la falta de decisión del ministerio terminó reconociéndole potencia firme a la generación con viento. Eso no pasa en telecomunicaciones. La pregunta es, ¿en telecomunicaciones es imposible que el OCIPTEL ayude al planeamiento estratégico del sector y colabore para que funcione con mayor predictibilidad, con mayor velocidad y tengamos una respuesta más acorde con la demanda de las personas que quieren que el Perú tenga la tecnología de punta al alcance de la población? El ministerio tiene sus áreas técnicas, tiene sus áreas de regulación, tiene sus áreas de supervisión de la calidad también. Pero no han sido golpeadas por la crisis del Estado en su conjunto. Bueno, sabemos perfectamente los problemas de institucionalidad que ha tenido el ministerio, ¿cierto? Muchísimos ministros, muchos cambios. En OCIPTEL estamos por cumplir en enero 30 años y yo soy el 5º presidente del OCIPTEL. O sea, de hecho, hay una gran diferencia en lo que es la estabilidad institucional del OCIPTEL con la del ministerio. Es como el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía. Bueno, ya quisiéramos tener la autonomía del Banco Central de Reserva, porque algunos de los temas que son preocupantes es que los sueldos de los más altos funcionarios del OCIPTEL fueron rebajados en el 2006 y han permanecido congelados desde el 2006. Entonces han perdido lejos más del 50% de su valor real y cada vez más difícil poder atraer a personas de perfil técnico para que trabajen en la institución. Y aún así, con ese problema se está defendiendo. Nos defendemos porque, nuevamente, la institucionalidad y los canales que desarrollamos en la institucionalidad atraen gente. Usted, señor presidente, ganó un concurso. A usted no lo nombraron a dedo. No. La designación del presidente del OCIPTEL se da por concurso público y su remoción también se da por falta grave. Como profesor de Derecho Administrativo, tiene que practicar con el ejemplo la importancia que es la meritocracia en la administración pública. Bueno, absolutamente, ¿no? En el caso particular de OCIPTEL, como en toda institución hay personal de confianza. Nosotros, yo tendría el derecho de nombrar a los directores del OCIPTEL, ¿no? Los que ocupan los cargos ejecutivos en el OCIPTEL, a dedo. Pero siempre hacemos concursos, siempre hacemos entrevistas, incluso contratamos entidades ajenas para que evalúen las competencias de estas personas que queremos introducir. O sea, bien, vamos a tener un corte y volvemos con esta interesante conversación. Perfecto. Continuamos con Integrando Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en Lima a través de Cable Más TV, canal 796, coberturando Comas, Independencia, Canta Callao, San Martín, Pamplona, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pamplona Alta, Chorrillos, Lurín y Pachacamac. En Cable Más
Canal 26. Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. En Econocable, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-1858-65 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al sur del país a través de Cable Más, Canal 26, en Apurímac, coberturando Abancay. Econocable, Canal 26, en Abancay. En el Cusco, Econocable, Canal 26, La Convención y Quillabamba. Cable Más, Canal 26, en La Convención y Quillabamba. En Puno, Econocable, Canal 36. Cable Más, Canal 36 en Puno. Econocable, Canal 36 en Juliaca. Cable Más, Canal 36 en Juliaca. Continuamos con Integrando Perú. Volvemos entonces a nuestro diálogo de cómo anda el servicio de Internet y ahora vamos a hablar del producto más popular para el consumidor de a pie del Perú, el celular. El celular que se ha vuelto tan importante en la vida de las personas en esta época en el mundo. ¿Por qué hay cierto nivel de quejas contra las compañías proveedoras que están en una importante competencia? Sé que el grueso, el premio mayor en quejas no resueltas se lo lleva a la banca. Eso está en el registro de Indecopi por el número de quejas y todo. Pero en el caso de Occitel ha habido un esfuerzo reciente para darle mejores derechos a los consumidores y se logre encontrar procedimientos más ágiles que permitan situaciones que no son los que están en la publicidad, que no están en lo que espera el consumidor, se den en torno a la calidad del servicio para un instrumento que resulta vital para la vida hoy. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, para comenzar, yo dudaría de que la banca supera en quejas a las telecomunicaciones hoy en día. He visto el registro de Indecopi. Pero lo que pasa es que eso no llega a Indecopi. No, claro, pero yo he visto número de quejas, porque sé que hay competencias que son de Occitel y competencias de Indecopi, pero viendo número de quejas, el premio mayor en quejas no resueltas los tiene todavía hoy en el Perú la banca. Bueno, sin perjuicio de ello, ¿no? Tenemos a nivel de móviles más de 40 millones de líneas móviles. ¿Ok? En la banca podrías pensar que no necesariamente cada miembro del hogar tiene un contrato con alguna entidad bancaria o financiera, pero en lo que es servicios móviles hay por los más de 40 millones de líneas. O sea, hay personas que tienen más de una línea, obviamente. Entonces, son
potencialmente más de 40 millones de problemas que podríamos afrontar en todo el país. ¿Cuántas quejas hay al año? No tengo el dato a la mano, porque hay que distinguir entre quejas y lo que son reclamos. El reclamo en términos formales. El reclamo en términos formales estamos todavía en cantidades que superan el 1.000.000 de reclamos. Superan el 1.000.000 de reclamos. Y bueno, OCIPTEL es una institución que tiene alrededor de 600 trabajadores. No tenemos la magnitud que tiene Indecopi, que ciertamente tiene mayores competencias, distintas competencias de OCIPTEL, pero se atienden en un porcentaje considerable. Sí, se atienden en dos instancias. La primera instancia es el propio operador. La segunda instancia viene a ser el Tribunal de Reclamos de Usuario de los OCIPTEL. Y estamos, se puede decir, al día en los plazos que tenemos para resolver los reclamos de los usuarios. El cambio en curso es que ahora está tratando de entrar el regulador para que no se sienta solo el usuario. Sí, estamos trabajando un proyecto y es complejo por los recursos limitados que tenemos, pero la idea es que el OCIPTEL esté al tanto y esté vigilando el proceso de reclamos desde que el usuario lo plantea. Y tenemos una herramienta que le permite al usuario ver cuál es el desarrollo de eso que se llama Checa tu caso, una herramienta digital. Entonces, o sea, la inteligencia artificial va a hacer que se multipliquen los 600 trabajadores en ¿cuántos robots? Creo que va a ser mucho más eficiente porque vamos a tener una mirada puesta en cómo se está resolviendo el reclamo. ¿Okay? Y ello, por supuesto, va a contribuir seguramente a la eficiencia de la resolución de reclamos. Ahora, nosotros publicamos rankings, ¿no? Por lo menos 2 veces al año publicamos rankings de calidad de atención, calidad de servicio, y dentro de eso están los reclamos, ¿no? Dentro de eso están los reclamos, qué tan rápido se atienden, qué tan bien se atienden, ¿no? Y qué tan eficientemente se atiende y qué tan satisfecho se siente el usuario con la resolución de su reclamo. O sea, lo que estoy constatando que tú tienes razón en que en el número de reclamos tú te llevas el primer puesto, pero en eso tienes razón, pero en el porcentaje de no atendidos, ahí está el caso, es interesante, sí, el mejor resultado. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿qué sucede? Las empresas tercerizan la atención a los clientes en los centros de atención. Son empresas que muchas veces tienen gente muy joven, donde hay mucha rotación y que no siempre tienen el manejo del procedimiento de los derechos de los usuarios. Entonces estamos yendo en función a la mayor incidencia de reclamos, a hacernos presentes en los centros de atención. ¿Okay? Eso por un lado. Y en segundo lugar, empujar a que las empresas también promuevan las herramientas digitales que nosotros establecimos que las empresas tenían, y lo han hecho, que implementar. Porque todas las empresas, todas las 4 empresas de telefonía, servicios móviles, tienen aplicativos. ¿Ok? Mi Movistar, mi Claro, mi Entel, mi Vitel. Todas tienen aplicativos, como uno que se puede bajar en el celular, y uno puede hacer trámites en esos aplicativos. Uno puede cambiar de plan, uno puede suspender la línea, uno puede, por supuesto, darse de baja. Que en muchos casos pasa que usuarios se quieren dar de baja y no pueden hacerlo porque les pasan un chat, ¿no? Y el representante de la empresa que está en el chat, de alguna manera, trata de retener al usuario más allá de lo razonable. Te hacen esperar 1 hora en línea. Hay casos de gente que no ha logrado, no ha podido, sin considerar el tiempo, no ha podido darse de baja al servicio. ¿Y por qué no ir a una opción B en la norma, que es, si el sistema virtual no funciona, bueno, el consumidor tiene derecho a mandar una carta notarial y se acabó? Nuevamente, pueden mandarse cartas notariales, puede hacerse muchas cosas, pero no funciona. Entonces, el tema termina formalizándose en un reclamo ante los OCIPTEL, porque inclusive hay casos en donde el Tribunal de Reclamos de Usuarios de los OCIPTEL establece en su resolución el reclamo fundado por parte del usuario y la empresa no lo implementa.
Entonces tenemos que iniciar un procedimiento sancionador a la empresa. Por no... ¿Y tienen dientes para eso? ¿Perdón? ¿Tienen dientes para eso? Es decir, ¿tienen la capacidad sancionadora sí, que se necesita? Sí, pero nuevamente hay toda una discusión, ¿no? Porque las empresas se quejan de que el Ociptel sanciona mucho. Entonces, es una discusión complicada porque las empresas han difundido esto, que el Ociptel sanciona mucho, pero es como decir, ¿no? Los conductores de taxi o de repente los de combi que se quejen de que la policía les pone muchas papeletas, ¿no? No es el tema si se sanciona mucho o no, el tema es si la sanción es correcta o no. Todos sabemos qué es lo que significa un servicio de calidad. Es cierto que también se tiene el proyecto de un reglamento simplificado para el grueso de los clientes, que son clientes pequeños, ciudadanos de a pie, que no saben seguir todo el procedimiento sofisticado. Sí. ¿Hay esa idea en marcha? Bueno, 2 puntos. Antes de contestar eso, hay que resaltar, la calidad viene mejorando como la venimos midiendo, ¿ok? O sea, la tendencia es a mejorar. Y eso es bueno porque el efecto de los rankings que publicamos hace que las empresas tengan incentivos por mejorar. Eso número 1. No es que estemos al nivel que esperamos, pero estamos por lo menos en la tendencia a mejorar. Y lo segundo, sí. Actualmente los procedimientos de reclamos establecen una serie de distintos tipos de reclamos. Y el consumidor, el usuario, es el que tiene que decidir si es un reclamo por facturación, si es un reclamo por avería, si es un reclamo por calidad, etcétera, ¿no? Y en verdad eso le complica mucho la vida al ciudadano. Y lo que queremos es simplificar todo eso y además que el Ociptel tenga una mirada a lo que está pasando en ese reclamo que el usuario presenta a la empresa. Parte, y eso es nuevamente desde la pura teoría regulatoria, el regulador lo que tiene que hacer es minimizar las fallas de mercado. Y una de las fallas de mercado es justamente el gran poder que tiene la empresa sobre el usuario, ¿no? ¿Y las empresas están conscientes de lo difícil de vuestra labor y tratan de mejorar su marca dando un mejor servicio, o tienes una posición hostil y rebelde? Yo creo que las empresas, justamente debido a la publicidad que le damos, tienen el incentivo de mejorar. Pero, por otro lado, hemos pasado por más de 3 años y medio de una lucha muy fuerte con las empresas, porque Ociptel establecía en sus normas que las ventas de líneas tenían que darse en una dirección determinada para que el Ociptel pudiera fiscalizar. Porque hay muchos riesgos que se vendan a quien no se sabe quién ha comprado y terminen siendo usados por la delincuencia, todos los problemas que vemos. Bueno, y las empresas comenzaron a vender en las calles los chips a través de ambulantes. Nosotros, cuando advertimos eso, llamamos a las empresas, les hicimos presente, no solamente que estaba prohibido, sino dimos ejemplos de grabaciones de personas a las cuales les ofrecían líneas de otras personas. Es más, creo que te doy el dato, ahora están ofreciéndolo, bajando uno del avión, en el aeropuerto, en vuelos internacionales, ofrecen con muchos menos requisitos que cuando uno se acerca a una oficina. O sea, han creado un sistema, digamos, de expediente rápido, pero yo no sé si es tan seguro como el otro. Bueno, nosotros como Ociptel hace un mes aproximadamente, hemos firmado un convenio con Migraciones para tener acceso a la base de datos de las personas que ingresan al país. Porque parte de los supuestos usuarios de estas líneas que se vendían en la calle eran extranjeros. Y no había cómo saber si efectivamente alguien decía que era extranjero y estaban inventando nombres y pasaportes, o si realmente existía la certidumbre que era un extranjero el que estaba efectivamente comprando un chip. La última pregunta de este primer capítulo tan importante, porque hay mucho tema para conversar. Los celulares NN, que eran un peligro porque se usaban para fines ilícitos, ¿ya se borraron del sistema o todavía hay presencia de ellos? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el encargado de homologar los equipos, ¿no? Ningún equipo se puede importar al país si es que no está certificado, homologado en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ahora, esos celulares y habría nuevamente que abrir una discusión larga para explicar lo que es el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para Seguridad, Rentesec, que lo que busca es justamente que los teléfonos que no son
certificadamente de propiedad o fabricados por un operador internacional no tengan servicio. Igual con aquellos que les cambian el email, el código lógico del teléfono para, una vez esté robado, pueda seguir funcionando. Esto es un tema muy complejo, técnicamente muy largo, pero el objetivo es que esos teléfonos CNN no puedan funcionar en el país. ¿Todavía hay un porcentaje de teléfonos? Sí, bueno, hay teléfonos que han sido, por supuesto, adquiridos anteriormente, pero esos teléfonos van a tender a ser bloqueados por los operadores porque no tienen un email ¿Hay válido. un cronograma? Todavía no. A ver, el Rentesec está por entrar a su tercera fase. Hoy en día tenemos un sistema por el cual, cuando le roban a un usuario un celular, este usuario llama y bloquea el celular. La empresa tiene el dato del email que coincide con el email que está escrito o en la caja o en algún lugar de la carcasa del teléfono. Cuando ve que existe discrepancia, el sistema lo corta, lo bloquea. Pero la gente vuelve a ir y le vuelve a cambiar el email en lugares como las Malvinas y todo esto. Entonces, por un tiempo vuelve a operar el celular hasta que vuelve a bloquearse. Entonces, en esa situación vamos a pasar a una tercera fase en la cual solamente los teléfonos que tengan un email válido de fábrica pueden ser bloqueados. ¿Cuándo se implementa Pueden eso? ser, perdón, activados. ¿Cuándo se implementa eso? Esto a más tardar el primer semestre del próximo año. Rafael, muchas gracias y seguro vamos a tener un capítulo 2 y un capítulo 3 porque es un tema muy importante en la vida de los peruanos. Hay una problemática muy extensa con aspectos técnicos, institucionales, muy vasta en telecomunicaciones. Pero encantado, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, amén. Continuamos con Integrando Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado. Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neyuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya. Cumpa, ¿no puedes renovar el carnet de Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil? ¿Tu jefe no reconoce tu experiencia laboral? ¿Te bajan de categoría en la obra? ¡Que no pase más! El CONA certifica tu competencia laboral en obra de forma rápida, sencilla, sin costo adicional. Compañero, certifícate, con tu conocimiento y experiencia se construye un Perú mejor. Inscríbete llamando al 985-319003, 940-399158 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo, 670 tercer piso La Victoria. Continuamos con Integrando Perú. Seguimos, amigos, en esta jornada del día de hoy
Día de Todos los Santos, pero nosotros seguimos haciendo camino. Creo que el mejor homenaje a nuestros santos y a los santos del mundo es honrarlos con el trabajo. Pero bueno, es un tema opinable. Vamos a recibir a la exministra del Medio Ambiente, que es una persona de una gran trayectoria y que la doctora Ruiz, que la conocemos de hace muchos años en la universidad. Y la pregunta es, creo que ya se van a cumplir 3 décadas de la existencia del Ministerio del Ambiente, si la memoria no me equivoco en el dato. Desde CONAN, incluso ya existía una primera institución a cargo del medio ambiente, aunque su labor era más de coordinación. Con el ministerio ya hemos tenido alguien que asume el rol de la política nacional del ambiente como una responsabilidad constitucional y legal. Entonces, es urgente que el Perú, que está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático, tenga capacidad de defenderse. Y allí tenemos algo poco común. No desaprobamos por abuso de la energía de origen fósil, sino nuestra principal causa es la deforestación, el cambio de uso de suelos, y perdemos 150.000 hectáreas cada año de bosques primarios, principalmente amazónicos. Tenemos el satélite en Pucusana, no se ha hecho ninguna subestación en regiones, que es lo que Brasil ha hecho hace tiempo, para aprovechar el satélite, que incluso ya me han informado que está con fecha de caducidad cercana, y no le hemos sacado el jugo a la posibilidad de monitorear 1 metro cuadrado del territorio nacional el movimiento de una pelota de fútbol. Si no hay nubosidad, es extraordinario el mecanismo de control. Nunca antes tuvimos esa capacidad de controlar el territorio. La pregunta es, ¿por qué no podemos doblarle el brazo a este monstruo grande que pisa fuerte, que evita que el país salve su patrimonio natural? A ver, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Mencionas que hay 3 décadas, pero 3 décadas de institucionalidad ambiental. De construcción. No de Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente está en su año 15, fue creado en 2008. Pero la institucionalidad ambiental sí tiene décadas, tiene 3 décadas como tú estás planteando, con la presencia del CONAM, una interesante institución que lo que puso fue sobre la mesa un tema fundamental. Tú lo has dicho, reconocido por la Constitución, pero que lamentablemente tuvo altibajos. En su momento se impulsó un Código del Medio Ambiente y prontamente, sobre pretexto de la promoción de inversiones privadas, se derogaron un montón de sus artículos. No sé si lo recuerdas tú. 757, un decreto legislativo que después de un trabajo muy fuerte para tener un código del medio ambiente pasó a derogar muchos de ellos y mantuvo algo que hasta el día de hoy es una complejidad, aun cuando se han tratado de superar. Mantuvo la sectorialización. Es bastante interesante tratar de pensar que un país tan hermoso como el nuestro, que no solamente está entre los 10 más vulnerables al cambio climático, sino por supuesto también entre los 10 más megadiversos, no haya tenido, siga siendo mirado de manera fraccionada. Y ni siquiera fraccionada territorialmente. Pero perdón, ese error, fraccionada temática. Ese error fue de origen. Prácticamente la única autoridad ambiental que existía era en el Ministerio de Energía y Minas. En minería primero, luego hidrocarburos y electricidad. Las otras autoridades ambientales empezaron tarde y empezaron con un presupuesto mínimo. Nunca llegaron al nivel de desarrollo que se tuvo en Energía y Minas. Con la Ley General del Ambiente, que corrige las derogaciones que se hicieron en el Código de Medio Ambiente, se habla de ir a una autoridad única, pero ya había un desbalance de origen. Es decir, la experiencia ganada en el sector minero era mucho mayor y de hidrocarburos que en los otros sectores. Y nunca hemos terminado de aparejar la casa, no obstante el gran esfuerzo que está haciendo hoy OEFA para ampliar su radio de acción, igual SENACE, que tiene que ver con la evaluación, los estudios previos a la ejecución de los proyectos, los instrumentos de gestión ambiental. El tiempo es un poquito tiránico en el cable, en la televisión, en internet, en todo este medio audiovisual. Por eso te pido que nos contestes de la forma más breve, sin que ello signifique que no podamos continuar, porque el tema es muy
importante y tu experiencia para nosotros es muy valiosa. La tala ilegal. ¿Por qué no podemos, con el principal problema que tiene el Perú en la estrategia frente al cambio climático? Porque tenemos problemas de gobernabilidad y de gobernanza, ¿no? No tenemos miradas territoriales. Por eso es que te hablé de arranque de la sectorialización y tú, con el gran conocimiento que tienes de energía y minas, pusiste sobre la mesa que quizás algunos sectores desarrollaron un poco más los temas ambientales que otros, pero seguían siendo con mirada sectorial. Lo que tenemos en nuestro país es que tener una mirada territorial y un verdadero fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, que se ponen sobre la mesa y se cuestionan incluso su presencia y cómo se han desarrollado en las últimas décadas, ¿verdad? Muchos cuestionan incluso si nuestros procesos de descentralización han sido los correctos o debemos dar marcha atrás. Eso es increíble y es inaceptable. Pero es que necesitamos tener una mirada territorial y una intervención conjunta territorial. Cuando tú dices por qué, si el mayor de los problemas en el Perú es esa deforestación que llegó a un pico increíble en el año 2020, superando lo que había pasado en las 2 últimas décadas, pues porque las intervenciones no son articuladas y no son articuladas en el territorio. No puedes decir que esto es una delegación de facultades solo al gobierno regional, y nos ven muchos gobiernos regionales. No puedes decir que solamente es una responsabilidad del gobierno regional, porque hay una responsabilidad de ese gobierno regional, pero con las autoridades policiales, con las autoridades judiciales, con la fiscalía, para poder hacer intervenciones. Lamentablemente también, y tú lo sabes, a veces se malutilizan algunos títulos habilitantes en los gobiernos regionales que le dan un viso de formalidad y de legalidad a cosas que no lo son. Y nos están viendo en algunas regiones amazónicas en estos momentos donde saben que el tráfico de tierras es increíble, y no solamente es un tráfico de tierra por avance de una agricultura migratoria de pequeña escala. También lamentablemente hablamos de tráfico de tierra por simulación de títulos habilitantes por autoridades regionales y en algunos casos por no decirlo nacional. Fue un error grave el 2014 aceptar que se le quite el carácter vinculante al ordenamiento territorial, que era una herramienta que en el mundo moderno los países más avanzados la tienen, que es muy simple, que es cualquier ciudadano quiere hacer una actividad de tipo A, va al Estado y dice: el instituto científico que ha hecho la evaluación de cuáles son las bondades y las características de un ecosistema, ahí sirve para hacer A, B y C, pero por sus características, por sus particularidades, no se puede hacer C, D o E. Esa información de base. Tú conoces el tema. Ahora es referencial en el Perú, no es obligatoria. Tú conoces el tema y lo conoces de primera mano. Las tensiones permanentes entre actividades productivas, ¿no es cierto?, y temas ambientales, las vivimos todos los días, las vivimos aún hoy. Las vivimos cuando el Ministerio de Energía y Minas está diciendo que no va a aceptar o no considera apropiado tener una área natural protegida marina en el norte de nuestro país. Las tensiones son permanentes. Se concretaron ya hacia el 2016 con un cambio del ROF del Ministerio del Ambiente, pero las tensiones comenzaron efectivamente de manera mucho más fuerte en el 2014 porque equivocadamente se piensa que el ordenamiento territorial está hecho para limitar o frenar actividades económicas, cuando no es para eso, es para identificar el verdadero potencial que tiene un determinado territorio. Y hay territorios que no puedes de ninguna manera ocultar que tienen un potencial minero, probablemente hidrocarburífero, probablemente de otras características, pero lo que tienes que hacer es conocer ese territorio y tratar de intervenir en él de una manera adecuada y sostenible. No con un desbalance, que bien que usaste ese término desbalance casi desde el comienzo de la conversación, no con un desbalance de poder o de balance de intención o desbalance insostenible de extracción. A ver, me parece muy interesante la respuesta porque voy a Arequipa, la reunión Perumín de hace pocas semanas. Sí, claro. El mensaje fue claro: la gran minería, la que cumple con los estándares ambientales que se le exige y busca mejorarlos incluso por exigencia de su casa matriz, que quiere que el Perú aproveche la ventaja de poder ser líder mundial en la producción de cobre dentro de la cuarta revolución industrial, que implica básicamente ayudar a la electrificación de la economía global. Entonces le da el mensaje
clarísimo al sector energía. Necesitamos proyectos de exportación minera con energía limpia, hasta donde sea posible, huella de carbono neutral. Cambio de matriz energética. Y que el Perú demore tanto en abrirle la puerta a la energía solar por una barrera burocrática, porque la energía solar hoy no se puede comercializar en el mercado libre. Ni eólica. Eólica sí, salió una disposición valiente del organismo regulador que normalmente no interviene en este campo, que tiene la competencia, pero normalmente se la da exclusivamente al ministerio, y cosa rara, hace algún tiempo un director tomó la decisión, y ahora lo pendiente es que la energía que tenemos más abundante, que somos uno de los países con mayor radiación solar en el mundo, la minería pide que se avance, y hay un cuello de botella que impide que aceleradamente podamos abaratar el costo de la electricidad, reducir la huella de carbono y hacer que la minería peruana no esté en segundo lugar, sino en primer lugar con el cobre, haciendo las mejores prácticas. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que la propia empresa grande y formal en el país pide los cambios. No todas, pero sí lo hacen. Y un paréntesis, por favor, muy interesante, porque has enfocado mucho el tema en energía, que además es un tema que manejas estupendamente, y has puesto sobre la mesa la energía solar. No solamente para actividades extractivas, como la minería, que tú sabes perfectamente que aporta a nuestro PBI de una manera significativa, sino que imagínense ustedes que nos están viendo en estos momentos lo que pasa con la energía solar o el potencial solar en Amazonía. Regiones que están retrasadas en un desarrollo y que podrían catapultarse con un cambio de matriz energética importante como la energía solar, que actualmente están dependiendo de algunas transmisiones que no son adecuadas y no les están brindando ni la conectividad ni la oportunidad de desarrollo a las regiones que podrían tener directamente. Sí es cierto, tú tienes a industrias además que tienen una competencia desleal. Porque una gran empresa, por ejemplo, ya que estás usando el rubro minero, una gran empresa minera tiene que cumplir una serie de requerimientos que, por supuesto, la minería ilegal no va a cumplir y no está cumpliendo. Y está generando un daño acumulativo a la ciudadanía, a la salud, al ambiente, que estamos poniendo bajo la alfombra cuando pareciera que pusiéramos todos nuestros focos en una minería formal, mediana y grande, no necesariamente solo la grande, a la que se le deben dar las oportunidades para desarrollarse siempre de manera sostenible, con respeto al medio ambiente, como debe ser cualquier actividad económica. No podemos ser indiferentes, porque ya hemos visto en La Libertad que la minería ilegal ha atacado directamente a una mina formal que desarrolla uno de los mejores programas de apoyo a la formalización de los mineros, que tiene años desarrollando este esfuerzo, y ha asaltado y se han apropiado del oro producido por la mina. O sea, en pocas palabras, el nivel de violencia y delincuencia ha hecho que el Estado reaccione, pero no debe ser solamente reactivo. No deben ser actitudes reactivas, y es lo que nos está pasando con una violencia que puedes encontrar a nivel empresarial, como rural o como urbano, ¿no? Pero hay que dar el siguiente paso, que es que la policía vaya acompañada de la SUNAT, del OEFA, de todos los sistemas que signifiquen que avanzo por acá y unos metros más allá está de nuevo el corredor oscuro del Perú, que no paga impuestos, que no respeta el medio ambiente, que se autodestruye, que se dispara a los pies. Entonces, ese tema creo que es fundamental. Mirada territorial, intervenciones integrales, como tú acabas de decir, por las diferentes autoridades que pueden hacerlo, y la verdad es que una firmeza, que no tiene que significar violencia por parte del Estado de ninguna manera, pero una firmeza contra las actividades ilegales e informales que hay en nuestro país, que además sabemos dónde están. No me vas a decir que no sabemos dónde están. Si tuvieras que usar un solo ejemplo, uno solo en el país, de donde está el foco de la minería ilegal, no el único, porque acuérdate que tenemos Loreto, acabas de mencionar el norte del país y otros muchos lugares. La Cordillera del Cóndor. Tuvieras, por supuesto, además de la Pampa, con Ecuador. Pero si tuvieras que buscar uno solo, la Pampa, ¿qué ha pasado en los últimos 3 años? En los últimos 3 años simplemente el gobierno decidió retirar toda esa presencia militar y policial que tenía en la zona, que lo que buscaba no solo era desincentivar, sino que frenar la ilegalidad. ¿Qué gobierno? Lo hizo el señor Castillo. Bueno,
Lo hizo el señor Castillo. Y por lo tanto, si hay un gobierno que hace las cosas tan mal como retirar las Fuerzas Armadas y Policiales de un lugar, además, en el cual no basta con represión, también hay que brindar desarrollo. La región Madre de Dios merece desarrollarse en base a su potencial, mucho de ellos relacionado con ecoturismo, con productos naturales, etcétera, no solamente con el tema minero. Pero el siguiente gobierno tiene que actuar firmemente para brindar la seguridad que ese lugar tiene y no permitir que sigan ocurriendo estas cosas. Queremos ser parte de la OCDE y la OCDE ha hecho del tema ambiental la prioridad. Que la OCDE además lo que te pide es ser transparente con los ciudadanos, brindar información y un montón de cosas que como país no estamos haciendo desde los gobiernos nacionales, regionales y locales. Terrible. Lucía, prometo que vamos a continuar esta conversación muy pronto porque verdaderamente es un tema en el que se juega el futuro de nuestro país. Sí, claro. Y creo que... Gracias por poner el tema ambiental sobre la mesa, porque te quiero decir algo que todos los que nos están viendo deben de saber. Los temas ambientales son la base para el desarrollo y la competitividad de los países. Entonces, no se trata de animalitos, estamos preocupados por los arbolitos. No, la salud, el desarrollo de los países, la competitividad de los países se basa en su patrimonio natural. Y por lo tanto, si no es eso lo que pones en el foco, no para enfocarte ahí y quedarte permanentemente mirándolo, sino que no lo pones en el foco de la atención para sobre eso construir tu desarrollo, estamos en problemas. Totalmente de acuerdo, es el triángulo equilátero, ¿no? En un extremo están las ganancias competitivas, en el otro extremo no maltratar a tus trabajadores, a tus proveedores y a tus clientes, y en el último ángulo del triángulo de tres lados iguales, proteger el medio ambiente. Eso te empodera como marca y la gente te quiere y te defiende. Esa industria va a tener muchos años porque defiende a la gente. Claro. Esa es la nueva manera de hacer cultura corporativa en la empresa privada desde el Acuerdo de París. Y creo que en el Perú hay que felicitar al grupo de empresas que se están comprando el pleito, pero el problema no es solo sector privado, es Estado, sí, somos todos, ¿ah? Cada metro cuadrado del territorio nacional que tenemos que defender que se hagan las cosas bien. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. No, gracias a ti por la invitación. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.